En el colectivo también se discute sobre política. El análisis del ámbito local con Alexis Grierson. Seis minutos pasaron de la hora 11 y seguimos este recorrido del día de hoy. Y en este momento, como escuchábamos recién, se sube al colectivo Alexis Grierson con su columna de política local, que vamos a estar hablando un poco de las elecciones del día de ayer en nuestra ciudad, aquí en Olavarría. Así que le doy la bienvenida, que lo tenemos nuevamente en piso. Muy buenos días, Ale. ¿Tanto tiempo? Sí, hace mucho que no venía ya, pero bueno, por cuestiones de la vida. Me acordé que había una facultad, tenía que venir cada tanto y acá estoy. Qué bueno, gracias por venir, Ale. Por favor. ¿Qué jornada la de ayer? Con jornada? Muchísimo para hablar. Hay mucha tela para cortar en torno a lo que sucedió, con un resultado que sorprendió hasta los propios, ¿no? La Libertad Avanza no estoy diciendo nada nuevo. Los mismos dirigentes, incluso en ON, dijeron: la verdad que no esperábamos esto. Fue un baño de realidad, me parece, para entender a dónde se está parado, independientemente de las coyunturas que se analizan todo el tiempo. Me parece que hay que dividirlo en dos a esto. Por un lado, que hay un grupo social importante que sigue acompañando las medidas del gobierno nacional, por un lado, y por el otro me parece que hay un sector que no coincide tanto con las medidas del gobierno nacional, pero que no encuentra en un marco de una polarización total, ¿no? De hecho, si lo vamos a la provincia de Buenos Aires, el Frente de Izquierda fue la tercera fuerza con el 5% de los votos, lo cual te muestra que digamos, no hay espacios para terceras fuerzas. Sí. La famosa ancha avenida del medio de aquella vez, hoy es un senderito que apenas se marca cuando uno va pasando. Y que no encuentra en el peronismo una alternativa. Eso está claro. Vamos a analizar por lo menos lo de Olavarría. En Olavarría fue un triunfo total. Ganó en todos los circuitos electorales, excepto en Colonia San Miguel, donde de todas maneras la Libertad Avanza no hizo una mala elección. Es decir, logró un buen caudal de votos, perdió pero por poco. Después ganó en todos lados, en donde te imagines. Perdió algunas mesas, así como medio medio hasta casi aislado, te diría. Después fue un triunfo total en todas las escuelas, por mucha diferencia, 50, más o menos 50, 49, algo a 33. Algunos datos a destacar: el oficialismo local obtuvo una cantidad de votos bastante similar a la de septiembre. De hecho, perdió creo que 1000 votos. A los hechos no deja de ser importante, pero sí es poco. Todo fue ganancia de la Libertad Avanza. Si nos trasladamos al análisis puntual de lo que tiene que ver con cómo se fueron moviendo los votos en la comparativa de septiembre, a ver, no es automático. Lo que yo voy a decir no es algo que sucedió efectivamente, es una hipótesis, pero por un lado tenés al radicalismo, que no existió en estas elecciones, no participó con una fuerza, de hecho dio como una especie de libertad de acción el comité local. Eso por un lado. Ahí tenés votos sueltos. Después toda esa segregación o esa atomización de los votos libertarios no estuvo en esta elección. Es como que todo se concentró en la Libertad Avanza, y está claro que, sobre todo en el radicalismo, porque en los ámbitos libertarios, si hay algo que quedó claro en septiembre es que hay muchísimas diferencias locales importantes, más no así lo nacional. El líder es Javier Milei. Sí. Entonces, me parece que cuando lo trasladamos a las discusiones nacionales, toda esa segregación se juntó en la Libertad Avanza, y el radicalismo evidentemente ha encontrado en la Libertad Avanza, o en Diego Santilli hasta me atrevería a decir, una opción que no da tanta cosita como José Luis Espert. Muchos dicen, me parece con cierta razón, que desde que se bajó Espert, la elección se empezó a ganar ya contundentemente. De todas maneras, me parece que hay una lectura interesante sobre cómo va a seguir el peronismo. Un análisis fuerte que se escuchó es: el peronismo hoy no enamora, no contagia, no nada. Y me parece interesantísimo otro análisis que se hizo, que es que el peronismo no
tiene propuestas, no tiene una plataforma de gobierno. Lo que coincido, por lo menos no es visible. A ver, ponerle un freno a Milei no es una propuesta, es un eslogan. Me parece que el peronismo hizo muchísimo trabajo y énfasis en hablar en contra de, que no en proponer algo propio. De hecho, hay como muchas críticas en torno a todavía no explicaron qué pasó en 2023. Lo cual es técnicamente cierto. Porque si la propuesta es frenar a Milei, una persona que ganó en 2023 por errores, sobre todo por errores del peronismo, me parece que vos venís como unos pasos atrás. Entonces, entre los movimientos internos, esta unión o unidad bastante forzada, de hecho anoche en el discurso de Kicillof se vio bastante, como que no terminan de encajar las piezas del todo dentro del peronismo. Me parece que estuvo bastante la elección, de hecho ya la elección se empieza a explicar ahí, cuando vos ves un discurso de Kicillof casi que como un presidenciable, con gente atrás que no le terminaba de convencer lo que decía, con guerra de cantitos, incluso entre la propia militancia, evidentemente no hay una confluencia de ideas que por lo menos logre seducir a un votante que claramente apostó por un espacio que, en mi forma de ver el mundo, no está haciendo las cosas bien, ha profundizado una crisis económica y además se la agarró con sectores muy vulnerables de la sociedad, pero aún así le va a dar como una especie de crédito para lo que viene. Sí, que incluso tampoco la Libertad Avanza y gestionó o hizo propuestas, digamos. Su discurso también era como esto de anticucas, de usar también mucho esto de las redes sociales, de motorizar como por otro lado, y que también una cosa que jugó en contra, por lo menos en el local, es que las elecciones pasadas fueron muy municipalizadas, se hizo otro tipo de campaña. En esta fue como muy en el aire, ¿no? Se vota ya todo muy general y no se pudo como traer a lo más cercano, me parece a mí, ¿no? Pasaron dos cosas, y coincido con vos. Una, la municipalización de las elecciones de septiembre. De hecho, el intendente Wessner ayer, muy sutilmente, hay como muchas capas, dijo muy poco, pero dijo un montón en ese poco. En muchas capas lo que dijo fue, desdoblar fue un error. De esto me hago cargo yo, porque no lo dijo, pero lo digo yo. ¿Por qué dijo eso? Dijo, en Olavarría se perdió porque no había candidatos locales, porque no había candidatos seccionales, porque no había representantes de Olavarría y porque no se puso a Olavarría en el eje de la discusión de estas elecciones. Después podemos discutir si la campaña de Fuerza Patria fue poner a Olavarría en el eje de la discusión nacional. Hay como toda una discusión sobre desdoblar sí, desdoblar no. Me parece que el mensaje es más grande que eso. Sobre todo porque el peronismo perdió en 14 provincias. No perdió en la provincia de Buenos Aires nada más. Y de hecho haber perdido la provincia de Buenos Aires, independientemente de haber perdido en 14 provincias, es uno de los datos más fuertes. En septiembre ganó por 14 puntos de diferencia. ¿Cómo pasás de ganar por 14 puntos a perder por medio? ¿Es casi un empate técnico? Es un empate técnico. Perdiste igual. A ver, ¿sostuviste la cantidad de diputados nacionales en el Congreso? Lo sostuviste. Perdiste igual. Entonces, hay como una especie de ver qué pasó. Hay una corriente que dice la culpa es de los intendentes que hicieron la plancha. Hay otros que dicen Kicillof erró. Hay muchas corrientes y me parece que ese es el resumen de la derrota incluso. Porque todos se encuentran en el otro la responsabilidad, cuando en realidad me parece que hay un problema conjunto del peronismo donde, a ver, cuando se habla de cuidar la salud pública, cuidar la educación pública, cuidar la ciencia pública. Bueno, perfecto, estamos todos de acuerdo en eso, esto también hablo a título personal, pero es cierto que si vos no empezás a mostrar el cómo, y el cómo es lo económico, ahí es donde me parece que el peronismo empieza a hacer un poco de agua, sobre todo porque venimos de un peronismo que gobernó hasta 2023, insisto con esta idea, y dejó un país con más o menos 210, 220 puntos de inflación anual. Entonces, como todavía no se puede explicar eso, y hay un gobierno nacional de Milei, insisto, con formas terribles, pero que fue efectivo en ciertas cuestiones, por ejemplo, bajar la inflación, después podemos discutir incluso también en las capas
el costo de bajar esa inflación, no deja de ser efectivo en el resultado. Le dio previsibilidad a la gente, ¿sí? Mal, bien, previsibilidad con poco, con mucho, pero previsibilidad al fin. Entonces ahí empiezan a aparecer algunas de las razones por las cuales se explica la victoria. También debo reconocer que la boleta única papel fue muy bien recibida, fue muy efectiva y llegó en el momento exacto. ¿Por qué digo que llegó en el momento exacto? Porque se votó solamente una categoría. Entonces había que hacer solamente una cruz. A la hora de contar, solo había que contar una categoría. Se contó rápido, se contó bien, fue efectiva, funcionó y fue además ágil a la hora de votar. Particularmente fui a mi horario predilecto de votación, que son las 2 de la tarde, por lo general después de almorzar, en mi caso como trabajo es antes de almorzar. Tenía una sola persona, tardó 5 minutos máximo. Entré yo y tardé 5 minutos máximo y porque me quedé mirando de chusma, en realidad, porque me daba curiosidad todo. Era un sistema muy rápido. De hecho, yo me fui, había 3 personas, me quedé haciendo unas fotos y cuando me fui ya no había nadie, no había cola. Por eso digo, hay un sistema también que ha sido generoso con el votante y eso también me parece que ha formado parte de la influencia. Insisto, para Olavarría fue una especie de baño de realidad. Me parece que lo que va a venir en el análisis es si existe un votante Milei-Wessner. Esto se discutió muchísimo en 2023. De hecho, hasta Tremendo. hubo alguna crítica interna de por qué Wessner en campaña no criticaba tanto a Milei, porque en realidad hay un votante que prefiere a los dos. ¿Es una contradicción ideológica grande como todo este campus? Sí lo es. Ahora, ¿existe? También. Me parece que hay que poner más los esfuerzos en tratar de explicar eso que en exponer la contradicción. Hay algo que funciona en los gobiernos locales con el peronismo que no funciona a nivel nacional. Y me parece que ese es el mensaje, es entender dónde está el problema para, obviamente, ver y hacer la autocrítica que corresponde, entendiendo que hay un gobierno que está haciendo las cosas mal, pero que le está yendo bien. Entonces, también hay una contradicción ahí que hay que trabajar, es decir, el gobierno está haciendo las cosas muy mal, pidió ayuda a Estados Unidos, ya, a ver, esto lo venimos hablando hace tiempo, y sin embargo le va bien electoralmente. Bueno, ¿por qué le va bien? Hay algo que, digo, en resumen me parece que este es el triunfo del antiperonismo, uno de los más grandes, me atrevo a decir, en la historia del peronismo, independientemente de los golpes de Estado, porque lograron concentrar su fuerza. Esta es una de las primeras veces que se ve explícitamente que la concentración del antiperonismo logra una victoria de tal magnitud. Insistimos, el tercero fue la izquierda, con 5 puntos porcentuales de votación. Es nada al lado de los el resultado que obtuvo la Libertad Avanza. Entonces, me parece que se vienen análisis muy interesantes. Uno entiende que también primó el miedo a esta sensación de el lunes vuela todo por los aires. Muchas cosas, muchos Milei no factores. llega a diciembre, bueno, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero me parece que será importante hacer el análisis más minucioso y me parece que se vienen discusiones de fondo importantes dentro del peronismo. Me parece que se vienen discusiones que tendrán otra relevancia y habrá que ver qué actores empiezan a asomar ya realmente, pensando en el 2027. Un 2027 que va a ser convulsionado de por sí. Kicillof no va a renovar en la gobernación, no puede reelegir otra vez, por consiguiente ahí va a haber una renovación, va a haber un nombre nuevo, un nombre que todos quieren, un lugar que todos quieren ocupar. Hay que ver la presidencia todos dicen Kicillof, Kicillof, Kicillof. No sabemos si va a ser Kicillof. Y por último, vamos a hablar del gobernador Kicillof, que esto es chiquitito. Me pareció muy interesante y a destacar que, así como puso la cara en la victoria y fue como el gran ganador del 7 de septiembre, ayer puso la cara en la derrota en la provincia de Buenos Aires y se mostró incluso como el gran perdedor de las elecciones. Independientemente del mensaje que dio, fue el único que habló, fue el único orador. Insisto, me pareció un error esta foto de la unidad, que no es tal, y está bastante claro que no hay unidad dentro del peronismo. Las caras de Máximo Kirchner, esta postura de masa de Juan Grabois, de los candidatos, no fue prolijo, si se quiere. Y en esa desprolijidad me parece que explicitó el problema que tiene el peronismo, que me parece que lo va a discutir de acá en más. ¿Cómo?
lo saben ellos. Lo iremos tratando de desarmar acá en las Sí. próximas columnas. Sí, bien, estas elecciones fueron muy polarizadas, Sí. en lo que se suele decir en esto de elegir uno y otro. Y otra cosa, otro puntito también que sumó es la baja participación, además, ¿no? Se habla de, bueno, la Libertad Avanza ganó, pero de todo el resto de millones de argentinos que no fueron a participar o que también hubo, la verdad que pocos, igual se podría decir, votos en blanco también. Muy Hubo poco, más no bueno, participación. Sí, eso es un dato positivo, poco voto en blanco. Me parece que esas son las ventajas que te da la boleta única, que hay gente que evidentemente no terminó de entender si votar en blanco, no votar en blanco, si anuló, Claro. no anuló. De todas maneras, con respecto a la baja participación, es cierto, es la elección con menos participación desde el regreso a la democracia, pero además, otro dato a tener en cuenta, es que en Olavarría sí creció la participación, creció más o menos en 6 puntos, y eso fue beneficioso para la Libertad Avanza. Lo analizaron todos, entonces la baja participación es relativa, decís, bueno, Claro. vota menos gente, ganó el peronismo, votó más gente, ganó la Libertad Avanza. Bueno, ahí hay todo otro análisis para hacer de dónde está el indignado, qué Claro. pasa con esa persona que no va a votar, que uno entiende que no va a votar porque no lo representa nada, pero va y vota al oficialismo nacional. Insisto, hay muchísimas preguntas para hacer, esto ha sido bastante incipiente, pero no deja de ser interesante empezar a esbozar algunas hipótesis, sobre todo porque algo pasó. De hecho, hasta los propios dirigentes de la Libertad Avanza decían, bueno, nos sorprendió a nosotros mismos la cantidad de gente que fue a votar y que votó por nosotros. La sorpresa de la Libertad Avanza fue un poco el termómetro de decir, bueno, esto no lo vio venir nadie. De Sí, hecho, y que también puede ser una suma de esta imagen de Santilli y con el PRO también, ¿no? Sí. Que suma como otro restito más, podría ser, a habrá la imagen, ¿no? Sí, habrá que ver si fue Santilli, si fue Milei, Sí, que sí. se puso un poco más al hombro de la campaña. Me parece que Santilli, la figura de Santilli, también que hizo campaña 18 días nada más. Nada. Pero es interesante destacar que Santilli por ahí es un poco más fácil de votar, esto lo voy a decir también a título personal, que Esper. Y Esper, pobre, que Dios mío. De hecho, insisto, para mí la baja de Esper fue el inicio de ratificar la victoria para la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Santilli por ahí acercó más al votante de Juntos por el Cambio, que ahí hay radicales, hay lilitos, como se dice, hay un montón de integrantes en la fuerza que por ahí no les dio tanta cosa marcar con la cruz a Esper, además, porque a Esper estaba en la boleta. De hecho, también hay como una interpretación de ¿ganó Esper? ¿No habrá ganado Esper en realidad? Y la gente fue y lo votó. Sí. No lo sé. Lo concreto es que hay muchísimo por desmenuzar, muchísimo por armar. Y la victoria de la Libertad Avanza deja un mensaje claro de acá en más, que es que hay un espacio que va a tener que trabajar muchísimo de acá al 2027, que es el peronismo. Y la Libertad Avanza que tiene vía libre de mínima para profundizar en su modelo. Javier Milei fue inteligente anoche, no fue a fondo, puso un poquito de freno a mano, dijo, juntémonos con los que pensamos parecido. Obviamente que aisló el problema de esa convocatoria del diálogo al kirchnerismo. Además dijo kirchnerismo, no dijo peronismo, no dijo radicalismo, no le tiró tierra a Jorge Macri. No. Kirchnerismo. Ahí, en ese sector como que se enfocó y dijo, con todos los demás podemos hablar. Y la paradoja de la primera foto del escenario del búnker con Patricia Bullrich y Diego Santilli, que es como, bueno, volvió el PRO. Sí. Bienvenido. De color violeta, pero volvió. Increíble. Que es todo un mensaje también de cara a lo que viene. Y ya, metiéndonos, y chiquitito ya para cerrar, Sí. la suerte de Santilli, veremos cómo continúa. Santilli se posiciona muy bien como posible candidato a gobernador en 2027 para la Libertad Avanza. Patricia Bullrich se posiciona muy bien para ser candidata a jefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y Dios. claramente Javier Milei se posiciona para ser candidato a presidente nuevamente en 2027. Esto ya no es ninguna noticia, está claro que va a ir por la reelección. Pero ayer en el escenario se vieron a los 3 dirigentes que tienen muchísimas chances de acceder a los principales lugares, tanto de la nación como de la ciudad de Buenos Aires, como de la provincia de Buenos Aires.
Bien, todo, sí. Un poco, qué miedo, Sí. ¿no? Lo que se viene Sí, es sí. increíble. Habrá que ajustarse Ya. los cinturones, cerrar los ojos y Una- esperar. Sí, esperar, mucha incertidumbre también, lo que surgió de las sorpresas, sale la incertidumbre, porque uno Sí. no sabe con qué se puede encontrar o con qué se viene, la verdad. Así que bueno, muchísimas gracias, Ale, por brindarnos todo este Por favor. panorama el día de hoy. Y nos encanta que venga, me gusta Bueno, muchísimo voy a que... venir, voy a venir. No quiero empezar a meter presión, no vi un mate, hasta ahora no vi un mate, no vi, o sea, vi el elemento, sí vi el elemento, más no lo vi con claro. Más no lo ingeriste. Claro, en este exactamente, momento. exactamente. Bien, muchísimas gracias, Ale, y esta